A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. El tema que tocaremos hoy es porque un buen número de pastores de nuestro ministerio me han dicho: hermano Rodríguez, usted habló acerca de algo muy interesante. Usted hizo mención ya en varias ocasiones que la iglesia en el arrebatamiento no verá al Señor. Y hermano Rodríguez, de pronto usted dio algunas palabras, algunos versículos, y le entendimos, pero en parte. No nos quedó bien claro porque, hermano Rodríguez, nunca habíamos escuchado eso. Lo habíamos leído y lo habíamos entendido de una manera. Habíamos escuchado por aquí y por allá. Y pues no es lo mismo que nosotros escuchamos a lo que usted nos está diciendo ahora. Así es que, mis hermanos, mis hermanas, el tema en este día es: todo ojo le verá, menos los creyentes. O sea, cuando sea el arrebatamiento, oiga bien, la iglesia no podrá ver al Señor. Y suena un poco raro, suena contradictorio, porque hemos estado con la idea de que vamos a ver al Señor Jesús venir para arrebatarnos. Y yo quisiera en estos momentos llevarles a una escritura, porque es importante que tomemos en cuenta la escritura, la palabra de Dios, y que por medio de la palabra de Dios nosotros podamos llegar a tener la revelación de las sagradas escrituras y también, ¿verdad?, la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué razón es que yo les digo que la iglesia o los creyentes o los cristianos no vamos a ver al Señor Jesús en el arrebatamiento? Y es que, como les digo, siempre se ha enseñado que el Señor Jesús viene en las nubes y que nosotros, la iglesia, los creyentes, los cristianos, le vamos a ver. Ahora, siempre les he dicho últimamente que me he estado centrando en cada tema, siempre les he dicho: pongamos mucha atención en los detalles, en los puntos específicos. Por ejemplo, cuando nosotros entendemos que vemos una cosa, es que nosotros estamos mirando aquello y después podemos nosotros describir lo que vemos. Y yo lo que les digo, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, los creyentes, la iglesia, los cristianos, no vamos a ver al Señor, es decir, no vamos a tener el tiempo de ver al Señor en su manifestación para recoger a la iglesia, lo que conocemos como el arrebatamiento. Y cuando le digo que no le vamos a ver, es porque no vamos a tener el tiempo suficiente para ver que se manifiesta y ver cómo será todo en ese momento y describir aquello.
Y eso, hermanos, hermanas, yo lo veo desde este punto de vista. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 52, yo quiero que usted ponga mucha atención para que podamos entender de una vez por todas que la iglesia, los cristianos o los creyentes, no vamos a ver, es decir, no vamos a poder apreciar, no vamos a poder distinguir la manifestación de nuestro Señor Jesús cuando Él arrebate a la iglesia. Venga conmigo, yo creo que ya todos tienen esa escritura. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Vamos a leer la primera parte porque quiero enfocarme directamente en las palabras que tienen que ver con el tema que les estoy presentando. No voy a leer ni una sola palabra que no tenga que ver con nuestro tema, porque así ustedes se van a confundir menos y van a aprender más. Mire lo que dice ahí, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. Así es que leemos esta escritura por la cual yo les digo, hermanos, hermanas, la iglesia, los creyentes, los cristianos, no vamos a ver al Señor en el arrebatamiento. Dice así, en un momento. ¿Cuánto es para usted un momento? De acuerdo a lo que yo entiendo aquí en la palabra de Dios, es un instante, podríamos decir, lo más corto del tiempo que puede existir. Fíjese bien, en un momento, y luego enseguida, como que nos quiere dar una idea el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en un abrir y cerrar de ojos. Grábese esto, en un momento, en un instante, en la parte más corta de lo que es el tiempo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tardamos en cerrar los ojos y volverlos a abrir? O si los tenemos cerrados, ¿cuánto tardamos en abrirlos y volverlos a cerrar? ¿Está de acuerdo lo que dice el apóstol Pablo en esta escritura? Un momento, un instante. Entonces, si nosotros leemos que dice ahí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, de ahí nos pasamos hasta donde dice, nosotros seremos transformados. Lo demás no lo tomo en cuenta porque eso nos puede servir para otro tema. Realmente no encaja aquí, porque lo que quiero hacerle ver a usted es que nosotros, la iglesia, los cristianos, los creyentes, en el momento del arrebatamiento, oiga bien, no podremos ver al Señor, porque eso será un momento, un instante, un abrir y cerrar de ojos. En ese lapso de tiempo, que es el más corto que el apóstol Pablo puede describirnos, no se puede apreciar absolutamente nada. Entonces,
si nosotros leemos ya en este versículo solamente lo que necesitamos, tendríamos que leer de esta manera: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. Eso dice la palabra de Dios también allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Venga conmigo. Ahora les quiero recordar que estas dos escrituras que estamos tocando aquí, esto es Primera de Corintios capítulo 15 en el versículo 52 y la Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, grábese esto: estas dos escrituras que le estoy mencionando, Primera de Corintios 15, 52 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, son las correctas para utilizarlas como la base del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque no debemos tomar como base para el arrebatamiento de la iglesia la escritura de Mateo 24, 30 y 31, donde dice que el Señor Jesús enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Grábese esto. Aunque luego vamos a aclarar eso, de que casi será otro instante más lo que se va a tardar del arrebatamiento de la iglesia al recogimiento del remanente de Israel. Sin embargo, es necesario que hagamos la diferencia y que tomemos para nosotros, la iglesia, los cristianos, los creyentes, estas dos escrituras, que son las escrituras más adecuadas y más correctas para poder nosotros fundamentarnos escrituralmente en el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Mire, dice el verso 16: porque el Señor mismo, está hablando de Cristo, porque el Señor mismo con voz de mando, grábese esto, se escuchará la voz potente de Cristo, pero usted y yo no la vamos a escuchar. Eso lo vamos a ver después. Con voz de arcángel, algo que tampoco usted y yo lo vamos a escuchar. Acuérdese de esto. Si escuchamos algo, es porque vamos a poder describirlo. Y nosotros no vamos a escuchar nada de esto porque no vamos a poder describirlo, porque nosotros estaremos siendo sorprendidos, porque el Señor dice que va a venir sin anunciarse. Cuando menos lo esperemos, de pronto, donde quiera que estemos. Por eso es que el Señor nos exhorta a estar velando, porque no va a haber un anuncio: esta noche los voy a levantar, o en una hora los voy a levantar, los voy a arrebatar. No hay tal cosa. De manera que va a ser un arrebatamiento sorpresa, de manera que nadie estará esperando aquello. Y si nadie va a estar esperando aquello, y es un momento, es un instante, es el tiempo de un abrir y cerrar de ojos, entonces no vamos a poder escuchar la voz potente del Señor. Oiga bien, dice así el verso 16: porque el Señor mismo con voz de mando
cosa que, como les digo, nosotros no la vamos a oír, esa voz de mando, con voz de arcángel, cosa que tampoco nosotros escucharemos esa repetición o ese eco del arcángel, y con trompeta de Dios un sonido ensordecedor, tampoco lo escucharemos, porque eso será para el resto. Ya le voy a explicar quién. Y luego dice enseguida, descenderá del cielo. ¿Se da cuenta? Es en el descender del cielo del Señor, es en el manifestarse del cielo del Señor, cuando habrá voz de mando del Señor, voz de arcángel y trompeta de Dios para los que no son la iglesia. Por eso el tema, si usted se recuerda cuál es el título del mensaje, todo ojo le verá, menos los creyentes. Todo oído le escuchará, menos los creyentes. Así es que continúo con este versículo precioso de Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Note aquí, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Ahí me detengo. Si nosotros vemos literalmente como está escrito, pareciera que en el verso 17 nos estuviera diciendo que nosotros vamos a estar viendo al Señor venir en las nubes. Fíjese lo que dice ahí. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso es que por muchos siglos los cristianos hemos creído que veremos al Señor Jesús venir en las nubes. Pero grábese esto, yo creo que el próximo mensaje va a ser: ¿quiénes son los que verán a Cristo venir en las nubes? Porque le digo, no va a ser la iglesia, no van a ser los creyentes, no van a ser los cristianos. Ahora usted puede decir, hermano Rodríguez, pero usted está en contra de la palabra de Dios. Solamente le voy a decir esto: usted y yo no estamos leyendo esta escritura en el griego original en que se escribió, porque los apóstoles escribieron en griego. Solamente se dice que solamente el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, pero estos escritos fueron en griego. Y lo que yo quiero decirle es que no estamos leyendo el escrito original. No estamos leyendo el escrito original. Porque en las traducciones, muchas veces en las traducciones hay ciertas alteraciones y ciertos cambios. Algo que debe de ir primero lo pusieron después. Y yo quiero que ponga mucha atención aquí, verso 17, porque es donde a poco alguien se encuentra un poco confundido. Luego nosotros los que vivimos, fíjese bien, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Por qué
es que dice que nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es que al decir seremos arrebatados juntamente con ellos, se está refiriendo a los que murieron en Cristo, los que murieron con la fe en Cristo, que va a ser a los que se les va a dar un cuerpo glorificado para que podamos, tanto ellos como nosotros, ya estar con el Señor. Por esa razón es que habla de esto. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Aquí lo único que está diciendo es que cuando el Señor venga en las nubes, en el tiempo cuando le van a ver venir en las nubes, fíjese bien, que en ese tiempo va a ser la resurrección de los que murieron creyendo en Cristo, y los que vivamos, los creyentes que vivamos, que vamos a ser los que seamos arrebatados, estaremos en un orden juntamente con aquellos que murieron creyendo en Cristo y reciben un cuerpo glorificado. Si usted se fija, en cuanto a eso, no se está tomando en cuenta ni a Israel ni a nadie más. Ahí solamente habla, y grábese esto, de el arrebatamiento de los creyentes y de la resurrección de los que murieron creyendo en Cristo. Ese es el punto que hay que examinar. De manera que una vez más le digo, y continuamos con este tema tan interesante, que seguramente lo vamos a ver desde diferentes puntos para poder descubrir estas maravillosas verdades. El tema en este día se titula Todo ojo le verá, menos los creyentes. Ahora, ¿qué le parece si vamos directamente al libro de Apocalipsis, al capítulo 1, y vamos a leer el versículo 7? Todo ojo le verá, todas las naciones le verán. Grábese esto, hermano, hermana. A veces nosotros leemos la palabra de Dios y nuestra mente no capta el mensaje. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el Señor Jesús se manifestará, que todo ojo le verá, pero hay veces que nuestra mente como que registra nada más que donde el Señor Jesús se va a manifestar es en Israel, porque dice que en su segunda venida va a posar sus pies sobre el monte de las olivas. Entonces como que automáticamente nosotros tenemos la idea que cuando el Señor aparezca, fíjese bien, cuando aparezca en las nubes y todo ojo le verá, pues pensamos que solo se va a ver en Israel, pero esto va a ser mundial. Pero vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Acuérdese, le voy a leer solamente lo que usted y yo necesitamos para nuestro tema en este día. Y nuestro tema es, todo ojo le verá, menos el creyente. Todos los ojos le verán, menos los ojos de los creyentes, menos los ojos de los cristianos, menos los ojos de lo que nosotros conocemos como la iglesia. Bueno, veamos lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7a. O sea que le estoy leyendo del libro que estoy escribiendo ya. Y así lo anoté. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7a. ¿Qué quiere decir? El principio del versículo.
Y en el principio del versículo dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. ¿Te das cuenta, hermano? Que necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder descubrir la realidad de la palabra de Dios. Porque de pronto, con buen corazón, nuestros líderes, nuestros antepasados, los que nos dieron las primeras palabras, con todo su corazón, con un buen sentir, nos enseñaron y nos dijeron que el Señor venía en las nubes y que le íbamos a ver en las nubes. Y hay muchos cantos que dicen: le veremos en las nubes. Pero mira lo que dice acá: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Esto es aplicable para toda la gente incrédula y toda la gente desobediente, los que conocieron a Cristo y no le obedecieron. Y también es aplicable para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no va a ser levantado juntamente con la iglesia. El pueblo de Israel va a tener que mirar al Señor en su manifestación a todo el mundo para que ellos lo reconozcan. El mundo, dice la palabra de Dios, va a sentir terror, va a sentir temor de ver al Señor. Y el pueblo de Israel va a sentir tristeza, va a sentir dolor por no haber creído en Él. Y ahí, cuando el pueblo de Israel reconozca al Señor, sienta dolor en su corazón por no haberlo recibido, los que sean dignos van a formar el remanente de Israel que ha de ser recogido. Porque no todos los israelitas van a ser recogidos en lo que dice la palabra de Dios allá en Mateo 24:31, cuando dice que el Señor mandará a sus ángeles que recojan a sus escogidos de todas partes del mundo. Así como también no todos los que hoy estamos diciendo que somos la iglesia vamos a ser levantados. El Señor levantará solamente aquellos los cuales estén calificados, los cuales demos la medida, los cuales demos el peso para poder ser arrebatados. Todos aquellos descuidados, todos aquellos que están perdiendo su tiempo, no van a ser levantados. Así es que dice aquí Apocalipsis capítulo 1, versículo 7a, grábese esto para cuando usted tenga estos escritos pueda hacer estas diferencias. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Esto ya es en el instante después que la iglesia sea recogida. Acuérdese, haga de cuenta que el Señor nos va a recoger ahora. Haga de cuenta que el Señor va a arrebatar a la iglesia ahora, sin previo aviso. En un instante seremos transformados y ya estamos en el ámbito espiritual con el Señor. Y en ese mismo instante que nosotros seamos recogidos, ya se está escuchando la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios que dice allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Pero esa voz de mando, esa voz de arcángel y esa trompeta de Dios es para que la escuchen todas las naciones incrédulas y todos los desobedientes y aún los israelitas. Bueno, dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. De ahí nos vamos al final del versículo, que yo lo identifico aquí como Apocalipsis capítulo 1,
versículo 7c. Con eso estoy diciendo que es el final del versículo, donde dice: y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué quiere decir? Que todas las naciones, todos los pueblos de la tierra sentirán terror al descubrir la manifestación del Señor, al descubrir al Señor, al escuchar la voz fuerte del Señor, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Todo eso lo escucharán ellos y eso los hará llenarse de terror. Y como le digo, el mundo se llenará de terror. También los judíos se impresionarán de aquello, pero ellos se sorprenderán que aquel Jesús, el Cristo, que los cristianos predicaron por miles de años, era el que se conoció hace más de 2000 años y que ellos rechazaron. Se van a sorprender terriblemente y luego van a sentir dolor en su corazón, y ahí es donde el Señor, que conoce los corazones, recogerá a los escogidos, a aquellos que se mantuvieron esperando a su Mesías, y a los demás judíos que no tomaron en cuenta las cosas de Dios y que vivieron su vida como cualquier mundano. A eso les va a tocar pasar por la gran tribulación, como a todos los que creyeron en Cristo, pero que no valoraron lo que es la vida de Dios, y estuvieron a veces buscando de Dios y a veces gozándose en el mundo. Bueno, usted me puede decir: hermano Rodríguez, ahí en ese versículo 7 de Apocalipsis capítulo 1 pasó por alto algo. Sí, a propósito, no mencioné algo. No mencioné a los israelitas, porque a ellos se refiere la Sagrada Escritura cuando dice que también lo mirarán los que lo traspasaron. O sea, el pueblo de Israel, que por ellos fue que su costado fue atravesado con una lanza. Pero lo dejé precisamente para el final, para que podamos entender mejor este tema. No sé, pero yo siento que muchos hermanos están entendiendo mejor el día de hoy. Ahora sí, vayamos a Mateo capítulo 24. Acuérdese de esto. Ahí en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, en el principio dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Grábese esto: le van a ver las naciones incrédulas y todos los desobedientes. Y en el verso 7 al final dice: todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. O sea, ¿quiénes le van a ver? Las naciones del mundo. E Israel son los que le van a ver. La iglesia no le va a ver. Por eso ahí, aunque dice todo ojo le verá, se refiere a los que están en la tierra, porque en ese instante ya la iglesia fue recogida por el Señor. Ahora veamos lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 30. Dice así: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea que va a haber algo que va a hacer saber que el Señor Jesús está para aparecer. ¿Qué será? La voz de mando del Señor. ¿Qué será? La voz de mando del Señor, la voz del arcángel, la trompeta de Dios.
Porque dice aquí, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. O sea que no aparece nada más así. Pero a lo que yo he entendido, apenas la iglesia sea recogida, en un instante que la iglesia es recogida, y ya la tierra está temblando, y ya se está escuchando la voz de mando del Señor, y ya se está escuchando la voz del arcángel, y ya se está escuchando la trompeta de Dios, y ya el mundo está muerto de terror, y ya los israelitas también están de rodillas. Esto está tremendo. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Eso no es para nosotros, eso es para los que se queden. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Es lo mismo que vimos en Apocalipsis 1:7. Y entonces verán al Hijo del Hombre. Grábese esto. ¿Quiénes verán al Hijo del Hombre? No la iglesia, no los creyentes, no los cristianos. Lo verán las naciones del mundo, los incrédulos, los desobedientes e Israel. Dice, y verán al Hijo del Hombre, grábese esto porque esto va a ser otro tema, viniendo en las nubes del cielo. ¿Quiénes verán al Señor viniendo en las nubes del cielo? ¿La iglesia? No, hermano. Los incrédulos, los desobedientes e Israel verán al Señor en las nubes. ¿Se da cuenta? ¿Se recuerda usted, hermano, hermana, usted que ha leído la Biblia, que por allá en Hechos capítulo 1, versículo 9, cuando el Señor se despedía de sus discípulos, dice que el Señor comenzó a elevarse y de pronto unas nubes le envolvieron y desapareció. Y apareció un ángel y les dijo, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que de ustedes ha sido tomado al cielo y lo envuelven las nubes, así como ustedes ven que se ha ido, así lo verán regresar. De manera que, ¿quiénes verán al Señor en las nubes? ¿La iglesia? No, los israelitas y los incrédulos. De manera que aquí, donde dice Mateo 24:30, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una vez más le digo, esto es para los incrédulos, para los desobedientes y para los judíos. Gloria a Dios. Luego dice ahí, se lamentarán al ver las señales. Eso es para los incrédulos y los desobedientes y los judíos. Ahora, venga conmigo y descubramos una escritura, y esta escritura está bien impresionante, y le voy a decir algo muy especial. Venga conmigo a Apocalipsis capítulo 6 y vamos a leer del versículo 12 en adelante. Y le voy a comentar algo, a ver si usted logra captarlo ahí. Lo primero que vemos en Apocalipsis, le mencioné que vamos a leer el capítulo 6. Y le pregunto, ¿en qué capítulo de Apocalipsis aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis? Es ahí en el capítulo 6. Del versículo 1 al versículo 8 habla de los caballos y los jinetes de Apocalipsis. Qué curioso, ¿verdad? Que en el capítulo 6, en los primeros 4 sellos que se abren,
aparezcan los 4 jinetes de Apocalipsis. Y en la apertura del 5º sello hay una visión celestial. Y en la apertura del 6º sello, que es este precisamente, vemos el momento cuando los incrédulos, los desobedientes, ya están mirando al Señor. Y aquí hay algo muy interesante. Pero primeramente quiero leerles lo que dice ahí. Y ustedes se van a dar una idea. Acuérdese, según lo que dice Mateo 24:30, todas las naciones se van a lamentar al mirar al Señor Jesús que aparece. Mire lo que dice acá. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto. ¿Se acuerda que le dije hace un momento que yo creía, o yo creo, que en el instante que nosotros nos encontremos ya con el Señor, en un instante, haga de cuenta, en este instante estamos con el Señor, y en ese mismo instante está sacudiéndose la tierra, pero de una manera como jamás se ha sacudido. Porque dice ahí, miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Cuando dice gran terremoto, ese tiene que ser algo terrible. Y dice, y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿No serán esas las señales? Porque primeramente es un tremendo terremoto. El sol se puso negro, o sea, hubo tinieblas, todo se apagó. Un gran terremoto, todo se apagó. La luna se volvió toda como sangre. No le leo el verso 13 porque ese es otro tema. Pero mire lo que dice ahí en el versículo 15. Mire qué tremendo el verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, quiere decir todo el mundo, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquí es donde nosotros podemos ver el instante cuando la iglesia es recogida, y cuando ya el siguiente instante es lo que sucede cuando toda la gente mira al Señor y el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel también lo mira. El pueblo de Israel se duele en el corazón por no haberlo recogido antes, y en un instante, oiga, porque el Señor solamente espera que el pueblo de Israel le mire, le reconozca, y así Él ya sabe a quién recoger, de manera que el recogimiento de los creyentes y el recogimiento del remanente de Israel es casi al mismo tiempo. Por eso, si nosotros de pronto mencionamos el arrebatamiento de la iglesia en 1 de Corintios 15:52 y 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, y lo mencionamos juntamente con Mateo 24:31, donde el Señor manda a los ángeles a que recojan sus escogidos. Si nosotros mencionamos esas dos escrituras al mismo tiempo, no estamos mal. Lo que pasa es que en 1 de Corintios 15:52 y 1 de Tesalonicenses 4:16 y 17 es el recogimiento de la iglesia, y en Mateo 24:31 es el recogimiento del remanente de Israel, que tenemos que tocar, o tenemos que tomar un tema solamente para eso.
Bueno, aquí lo que quería mostrarles en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 al 17, era solamente el punto de que las gentes de este mundo sufrieron terriblemente o sufrirán terriblemente al ver al Señor manifestarse. O sea, podemos ahí ver tres cosas. El arrebatamiento de la iglesia en un instante sorpresa. Como te digo, si en este momento la iglesia es arrebatada, no se nos avisa. No tenemos nada que nos diga que vamos a ser arrebatados. Y es en un instante. En ese mismo instante que somos arrebatados, ya se está manifestando el Señor a este mundo. Que se manifiestan primero truenos o tinieblas o todo eso, eso es para que ya ellos puedan ver y apreciar que es ya la segunda venida de Cristo. O sea que ahí, en la segunda venida de Cristo, como decimos en ocasiones, son varios acontecimientos en una sola venida. Pero luego hablamos en otra oportunidad acerca de eso. Gloria a Dios. Ahora sí les voy a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, y se los voy a leer todo completo. ¿Por qué? Porque al principio solamente les leí donde decía, y todo ojo le verá. Y todo ojo le verá, y lo último, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dejé algo aparte que no les leí. Ahora sí se los voy a leer. ¿Por qué? Porque entre los que se van a quedar y los que van a ver al Señor está Israel. Mire lo que dice. Y no se olvide el tema en este día. El tema es: todo ojo le verá, menos los creyentes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7a, o sea, el principio. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7c, o sea, el final. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. En otras palabras, todos los seres humanos le verán. Todos los seres humanos estarán llenos de terror. Pero también dice ahí en el verso 7, en la mitad del versículo, dice, y los que le traspasaron. Fíjese bien. Dice, todo el mundo le verá, todo ojo le verá, incluyendo los ojos de los israelitas, que fueron los que hicieron que le traspasaran con la lanza. Dice acá, y todos le traspasaron. Entonces yo lo vería de esta manera: el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes, fíjese bien, es después del abrir y cerrar de ojos, cuando la iglesia es arrebatada. Por eso no puede ver nada. Ojalá que me entienda. Se lo voy a poner de esta manera. La iglesia es arrebatada en un abrir y cerrar de ojos. Y luego se manifiesta el Señor en las nubes, no para que lo vea la iglesia, sino para que lo vean las naciones incrédulas, los desobedientes y aún el mismo Israel que lo rechazó. Ojalá que me esté entendiendo. Quisiera leerle
Mateo capítulo 24, desde el verso 29 en adelante. Esto está bien hermoso y bien interesante. Grábese esto. Mateo 24, versículo 29, a la mitad del versículo dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. En otras palabras, habrá tinieblas, porque el sol no alumbra. Si el sol no alumbra, no hay resplandor de la luna, porque la luna refleja la luz del sol. Las estrellas estarán apagadas también. Todo será plena oscuridad, todo será tinieblas. Eso lo dice el verso 29, Mateo 24, 29. En el verso 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Como que por ahí las tinieblas, el terremoto, imagínense, eso va a estar terrible. Primero vamos a decir un terremoto. La gente está muy tranquila y un terremoto, como cuando hay un terremoto y se cae el poste de la luz donde está el transformador que nos suple de energía y quedamos a oscuras. Piensa por un momento que a las 2 o 3 de la mañana hay un terremoto y tú quieres encender la luz y la luz no enciende. Y de pronto, con todo a oscuras, se escucha una voz que resuena por todo el mundo, la voz del Señor. Se escucha la voz del arcángel, se escucha la trompeta de Dios. Imagínate, eso va a estar terrible. Y dice acá, verso 29, Mateo 24, 29, solamente la mitad del versículo, donde dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Mateo 24, 30, solamente la primera parte. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Todo eso no es para la iglesia. La iglesia acaba de ser recogida. Un instante después que la iglesia es recogida es cuando esto se manifiesta. O sea, recogiendo el Señor a la iglesia, manifestándose la iglesia con Él, o podría decirle de esta manera, estando la iglesia a salvo, estando fuera de todo esto. Por eso le digo, esto no es para la iglesia. Ni verlo en las nubes, ni las señales en el cielo, eso no es para la iglesia. Olvídese. Eso es para los que se queden acá. Dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. En Mateo 24, 29, a la mitad del versículo. En Mateo 24, 30, al principio: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. En Mateo 24, 30, a la mitad: entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Oiga, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Quiénes van a ver entonces al Señor viniendo sobre las nubes del cielo? Todas las tribus de la tierra que estarán aterradas, que estarán con un miedo horrible. Ellos son los que la van a ver. Ahora, recuerde que allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice: todo ojo le verá y los que le traspasaron. Lo cual quiere decir que también los judíos le verán. Ahora, venga conmigo ahí mismo en Mateo 24, 33, donde dice el Señor hablando a los israelitas. Oiga, el Señor hablando a sus discípulos judíos. O sea, está hablando a sus discípulos en representación del pueblo judío que está esperando a su Mesías. Podríamos decir, hablando del remanente de Israel. Otro día le voy a hablar de el remanente de Israel. Solo le voy a dar un tema que sea el remanente de Israel. Pero mire lo que el Señor les dice a los judíos ahí en Mateo 24, 33.
así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Por qué les dice el Señor eso a sus discípulos? Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Oiga, el Señor está hablando con sus discípulos como representantes de Israel para dejarle la enseñanza al remanente de Israel. Ustedes, cuando vean todas estas cosas, no está hablando directamente a sus discípulos, porque ellos no iban a ver eso, pero el remanente de Israel sí lo iba a ver. Por eso dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué les está diciendo? Cuando ustedes vean las señales en el cielo, cuando oigan esa voz de mando del Señor, cuando oigan la voz de arcángel, cuando oigan la trompeta de Dios, cuando vean las tinieblas que aparecen, cuando sientan el terremoto, sepan que está a la puerta el Señor, sepan que ahí está, que ya llegó. ¿Ve? Entonces, hermanos, ahí es donde dice en el verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos a leer lo que es capítulo 24 de Mateo, y en los versículos 30 y 31. Ponga mucha atención. Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Grábese esto: verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Y en el verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Entonces, quienes ven al Señor viniendo en las nubes son todas las naciones de la tierra. O sea, aparece el Señor en las alturas y le van a ver todas las naciones de la tierra incrédulas. Le van a ver los israelitas, pero hay un remanente el cual ha estado esperando a su Mesías. Ese remanente va a ver al Señor venir en las nubes, y a ese remanente es al que recogen los ángeles del Señor. Y quiero aquí terminar, porque ya se me acabó el tiempo. Quiero aquí terminar con esto. Grábese esto: la iglesia, los cristianos, los redimidos, somos arrebatados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y yo le podría decir algo que lo vamos a ver en otra oportunidad. Nuestra manifestación, porque dice la palabra de Dios allá en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que nosotros, cuando el Señor se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Nada más le dejo un principio, un adelanto. La iglesia se tiene que ver de dos formas: la iglesia humana, que somos usted y yo que estamos aquí, y que a la vez adoramos a Dios en espíritu, y la iglesia espiritual. O sea, a nosotros espiritualmente ya Dios nos ve en lugares celestiales con Cristo. Si yo le digo a usted dónde está Cristo, usted me dice: Cristo está aquí. Cada vez que usted diga que Cristo está en su corazón, usted tiene que confesar también que usted está con Cristo en gloria, porque no puede solamente estar Cristo en su corazón y usted no estar con Cristo en gloria. Si usted sabe
que usted está también con Cristo en gloria, porque Cristo murió por usted y por mí. Y Cristo ascendió a su gloria, dando testimonio de haber muerto y resucitado por nosotros. Dios nos mira en Cristo en gloria. Y si ya usted y yo espiritualmente estamos en gloria, en el momento que el Señor se manifiesta por su iglesia, ya estamos nosotros con Él. Pero esto se lo voy a contar en otra oportunidad, porque es apenas, como le digo, un adelanto solamente para que nos demos una idea, que en el momento del arrebatamiento no es ni siquiera que el Señor hace algo por nosotros acá, porque acá está nuestro cuerpo. Este cuerpo no se va con Cristo. Simplemente tenemos una experiencia nosotros porque estamos acá, pero es una experiencia que apenas sentimos aquello y ya estamos en la gloria con Dios, porque espiritualmente estamos en la gloria con Dios. O sea que por eso es un instante de acción, pero mejor se lo dejo ahí porque esto pinta para que nos metiéramos por otra hora.